Hola a todos, nosotras somos el grupo número 6 de Psicología Social. Mi grupo está conformado por Jessica Jara, Verónica Roballo, Juliana Ramírez, Mayerly Delgado y quien les habla, Luisa Salas. Para entrar un poco en contexto, debemos tener claro el significado de qué es un fenómeno social. Se entiende por fenómeno social a todo evento, tendencia o reacción que tiene lugar dentro de una sociedad humana establecida. Dicho de otro modo, un fenómeno social es la conducta consciente de la sociedad. También aclaremos que la sociología es la disciplina encargada del estudio de los fenómenos sociales, pero también puede ser analizada desde otra perspectiva, como la económica, la psicológica, la histórica o la política, y en estos casos el concepto se adapta a las necesidades de dicho enfoque. La propuesta explicativa del fenómeno social del cual vamos a hablar es la violencia doméstica, ya que en algunos lugares de Colombia han aumentado los casos de feminicidio, abuso y maltrato. En cuarentena con el enemigo es el caso de algunas mujeres que han sido víctimas por cuenta de sus parejas. Los maltratadores y abusadores no están en cuarentena y hoy son una amenaza real para las mujeres y menores de edad que durante este tiempo, debido al COVID-19, en el cual debemos de permanecer en nuestras casas, aislados, para evitar la propagación de este virus, pues esas mujeres están teniendo que convivir las 24 horas del día con sus agresores. A continuación, mis compañeras les van a hablar sobre cómo abordan este tema algunos psicólogos, cuál es su perspectiva, algunas evidencias de algunos casos que se han venido presentando aquí en Colombia, la teoría y el por qué el aumento de estos casos en este tiempo de pandemia. Desde que empezó el aislamiento preventivo en Colombia, las líneas de violencia de género han recibido casi el triple de denuncias. En Colombia se han presentado 19 feminicidios desde que empezó la cuarentena. En un 230% han aumentado las llamadas en la línea púrpura de la ciudad de Bogotá y en un 50% han aumentado las llamadas en la línea nacional de atención a la mujer. Los canales de emergencia para las mujeres están teniendo una eficacia de un 30 a un 45%. De estas llamadas realizadas, el 49% correspondía a violencia psicológica, el 28% correspondía a violencia física, el 14% correspondía a violencia económica y un 4,7% correspondía a violencia sexual. El primer día de la cuarentena nacional, Loliluz Madero decidió dejar a su pareja y se fue a la casa de él, de Oswaldo Castro, a recoger sus pertenencias. Habían tenido una relación de 1 año y medio muy tormentosa y acompañada de violencia intrafamiliar. Por eso en esa tarde, Loliluz fue con su madre Edenis Guerrero y con su hermana Ellis Madero. Cuando llegaron a la casa de Castro, se enfureció y después de una discusión fue al cuarto, sacó una pistola y les disparó. Aquel 25 de marzo en Cartagena se apagaron 3 luces, 3 vidas. Castro huyó, pero la policía lo capturó y la fiscalía le imputó el delito de feminicidio agravado. Además ya tenía 2 anotaciones, uno por violencia intrafamiliar y otro por homicidio. Loliluz era trabajadora social y tenía una bebé de 2 meses de nacida. Su madre, Edenis Guerrero, tenía 60 años y era madre cabeza de familia. Hay una gran alarma por la disminución de denuncias sobre casos de violencia doméstica. Sin embargo, se sabe que estos casos van en aumento. Por esto, los psicólogos y profesionales de la salud piensan que el mantener abiertos todos los canales para que tanto niños como mujeres y niñas puedan expresar sin temor sus denuncias debe ser una tarea obligatoria. Da escalofríos pensar que han habido mujeres que han muerto en esta cuarentena y que nadie lo sabe, o peor aún, que si se sabe no se dice, porque hay que concentrarse en el virus. Pero ojo, hay que focalizarse en este gran problema que es el COVID-19, sin olvidarnos que hay mujeres que siguen muriendo. Por esto es de vital importancia mantener líneas de atención especializadas para atender estos casos, teniendo en cuenta que hay muchas mujeres y niñas que conviven con su agresor. Prevenir la violencia sexual a toda costa durante esta cuarentena también es tarea de todos. Por eso debemos acudir al llamado de los psicólogos y profesionales y denunciar cualquier tipo de maltrato del que estemos siendo víctima o que podamos evidenciar en otras personas, ante las autoridades y líneas de atención pertinentes. Una de las principales preguntas que nos hacemos frente a este tema es ¿por qué aumentan estos casos en tiempo de pandemia? Bueno, la principal causa es el tiempo de convivencia entre la víctima y el agresor, ya que son 24 horas al día en las cuales comparten todo tipo de cotidianidad.
En el mes de marzo se presentaron 28 casos de feminicidio, lo cual nos muestra que se han incrementado los casos de violencia doméstica. Este confinamiento nos muestra la injusticia e impotencia de algunas mujeres que no tienen ningún tipo de conectividad para realizar la denuncia pertinente. También han incrementado las llamadas de algunas mujeres pidiendo asesoría frente a este tema, mas no para denunciar, lo cual nos muestra la dificultad de estas mujeres para presentar la denuncia pertinente, ya que tal vez no tienen la oportunidad de estar lejos de su agresor. Bueno, y para finalizar este tema daré mi opinión personal. Creo que este tipo de casos se aumentan al convivir la víctima con el agresor 24 horas al día, ya que durante ese tiempo tienen que compartir muchos espacios de la casa, también comparten niveles de estrés, aumentan más las discusiones, problemas económicos, problemas familiares. Todo este tipo de cosas hacen que estos casos aumenten de una manera alarmante. Bueno, una de las teorías que se maneja frente a este fenómeno social es la tensión emocional y económica que provoca esta pandemia. Entonces, pues la violencia actual aparece como una mancha negra de esta pandemia y es un reflejo de nuestros valores, de nuestra resiliencia y de nuestra humanidad compartidas que se ven pues ahora amenazados. Nuestra cultura ha demostrado por años que nosotros somos muy individualistas, que no pensamos en las demás personas, que carecemos de empatía. Pero pues ahora, debido a todo esto, se ha visto pues más marcado esto. Bueno, según Maisa Hubert, ella es la coordinadora de programas de X, que es Justicia para las Mujeres, es una organización feminista mexicana que es la que busca garantizar y mejorar la justicia para todas. Nos dice que hay dos razones por las que las mujeres son más vulnerables en este tiempo, ¿no? Entonces, pues, la primera es la pérdida de oportunidades económicas y pues eso disminuye la posibilidad de autonomía dentro del mismo hogar, ¿sí? Entonces, en caso de tener que cortar alguna relación o tener que mudarse, digamos, a algún lugar para que no siga siendo acosada, no lo puede hacer pues por recursos económicos. Que pasa muchas veces que pues digamos que muchas mujeres no tienen el apoyo de su familia y les toca pues seguir aguantando a su esposo pues quien las maltrata. Otra razón que nos dice Hubert es que la información nos está llevando a cabo en todos los sectores, ¿sí? Que digamos las mujeres que son indígenas o las mujeres que son sordas no saben dónde acudir, no saben dónde llamar, no saben qué hacer en caso tal de ser víctimas de violencia. Entonces, ¿qué pasa? Que eso incrementa más las desigualdades. Y bueno, ya para finalizar, nosotros hemos escogido este tema porque nos pareció de suma importancia, ya que es algo que se está viendo día a día, encontrarnos con este tipo de noticias de violencia de género, más que todo hacia la mujer. Entonces sabemos que no es algo que sea nuevo porque siempre ha existido la violencia contra las mujeres, pero pues sí tenemos claro de que ha aumentado las cifras de una manera alarmante. Pues desde que apareció esta pandemia. Y no solo podemos decir que está pasando acá en Colombia, es algo que es un fenómeno social que se está viendo en el mundo, ¿sí? No solo acá en Colombia, sino que se está viendo en Estados Unidos, en Francia, en Italia, donde las tasas de mujeres que han sido víctimas de violencia pues son mayores que las que hemos tenido acá en Colombia.